Piensa esto por un segundo. Te vas a la cama, duermes unas 8 horas y resulta que al despertarte sientes como un cansancio, como si no hubieses dormido absolutamente nada. Aquí el cuerpo estuvo quieto y al mismo tiempo corriendo una carrera interna que sin tú darte cuenta, ese cuerpo tuyo puede estar en modo vigilancia y en alerta máxima. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast, tu espacio que sale cada semana para inspirarte y recordarte que siempre podemos reconectar profundamente con el cuerpo cuando comenzamos a escucharlo, a escuchar esos mensajitos, esas señales que constantemente el cuerpo nos está enviando, pero que muchas veces con nuestro día a día, con nuestra locura diaria, dejamos allí en visto, no le prestamos atención y llega un punto en que el cuerpo ya no tiene un camino fluido, un camino real y comienza como a descarrilarse, comienzan a aparecer dolorcitos en el cuerpo, comienza todo como a desbalancearse. Y uno de los momentos que yo digo que son una señal exacta o uno de los momentos más reales para darnos cuenta cómo está el cuerpo es en la noche cuando nos vamos a dormir. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso. Quiero hablarte no del dormir, sino de cómo dormimos, de cuál es el descanso real que le estamos dando al cuerpo. Ahora, antes de continuar, quiero recordarte que si me estás viendo desde YouTube, puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y estar súper pendiente porque este podcast sale cada semana y está allí para ti. Así que allí te espero y también recuerda que puedes escucharlo en Spotify, en Apple Podcast y también en Amazon Music. Muy bien, entonces nuestro cuerpo, así sin avisarnos, muchas veces está como un vigilante montando guardia durante toda la noche. Y resulta que, bueno, muchas veces yo me pregunto, bueno, y este vigilante, cuando yo veo un vigilante de algún edificio, que aparte digo, qué profesión tan admirable, una persona que está durante horas vigilando un espacio. Ahora, tu sistema nervioso es ese vigilante interno tuyo que está allí las 24 horas del día actuando y súper pendiente de todo lo que está pasando internamente en el cuerpo. Ahora, yo no sé si tú recuerdas, pero cuando éramos niños nos íbamos a dormir, descansábamos al máximo, al día siguiente estaba esa energía súper renovada y lista para actuar. Ahora, en la vida de adultos pasa que el cuerpo no sabe cuándo parar. Todas las exigencias que le ponemos al cuerpo, los proyectos que tenemos que cumplir, el email que tenemos que responder, etcétera, etcétera, hacen que el cerebro esté constantemente en un modo de respuesta, en esta alarma que se enciende y que actúa así como, no sé si has visto la película Matrix, donde los centinelas son así como las máquinas, así con muchos tentáculos, que están vigilantes constantemente y ante cualquier ruido, ante cualquier alarma que está por allí encendida, esos centinelas salen y van como a cazar y a atacar eso que esté por allí en rebelión. Tu cuerpo puede estar en rebelión interna y tú ni siquiera te puedes estar dando cuenta del asunto, porque resulta que cuando nos vamos a dormir, necesariamente eso no es sinónimo de descanso, porque el ir a dormir, así sean, ponte tú, unas 3 horas que dormiste, porque te levantas así a las 3 de la mañana, porque tienes un pensamiento recurrente o porque tienes que cumplir con algo específico y eso no te deja dormir,
está allí tu sistema nervioso actuando como esos centinelas de Matrix. Está actuando porque el cerebro lo que hace es proteger al cuerpo, mantenerlo vivo. Ese es el principal trabajo de tu cerebro, que al mismo tiempo está unido con tu sistema nervioso. Y si tú tienes este estilo de vida con tanto estrés, el cerebro, tu sistema nervioso, no tiene esa posibilidad de bajar la guardia, de relajarse. Y hay algo muy particular aquí, que es que el cerebro entiende una única cosa: tengo que proteger a este cuerpo. Y pasa que el cerebro entonces dice: yo no le puedo dar un descanso profundo, yo no le puedo dar un sueño profundo a este cuerpo que está bajo toda esta tensión, bajo todo este estrés, porque si le doy un descanso profundo, eso va a ser un sinónimo de vulnerabilidad. Aquí esto es súper interesante, súper importante, porque te dice: si mi día a día es de tantos estímulos, de tantas cosas que yo tengo que cumplir, de tantos proyectos que tengo que terminar, de tantos correos que tengo que responder, al momento de mi sueño, al momento de irme a dormir, yo no voy a descansar realmente. Aquí esto lo podemos ver con un ejemplo súper sencillo. El cuerpo está ahí a 1000 por hora. Velo así como un carro que va a 160 kilómetros por hora y de pronto frena de golpe. El motor va a seguir caliente, aunque esté quieto. Tal cual es tu cuerpo. Tu cuerpo, aunque esté quieto, aunque se vaya a dormir sus 8 horas recomendadas, si no hay un momento de transición hacia la preparación del cuerpo, si no hay un momento donde ese cuerpo que viene sobrecargado, que viene lleno de la intensidad diaria y pasa directo a la cama a dormir, si no hay allí una preparación, un ritual entre esos dos puntos, verdaderamente el cuerpo no va a poder tener un descanso real, porque como te decía, el cerebro no está entendiendo esta información. Él está entendiendo es que, mira, este cuerpo está bajo estrés, bajo tareas que tiene que cumplir, y si yo me si yo me descuido, este cuerpo no va a poder funcionar. Y aquí tú te puedes preguntar, puedes analizar. Si tú duermes con la mandíbula apretada, si te levantas así con muchísima tensión en esa área, si sientes que tus hombros y tu cuello están también tensos en la mañana o durante todo el día. Esa zona es muy particular porque, claro, el estrés se refleja así de manera instantánea en esa zona particular del cuerpo. También puedes preguntarte si, por ejemplo, te levantas con las manos apretadas, así como con los puños cerrados, o si te colocas todo el tiempo las manos así arriba, como apretando la almohada de alguna forma. O también otra cosa que se ve, se refleja en el cuerpo, es cuando está así como en modo vibración, cuando está como saltando o te levantas también de una manera sobresaltada. A mí, particularmente cuando estoy como en un proceso creativo o cuando estoy así como terminando un proyecto o que tengo cosas por hacer, algo que yo percibo en mi cuerpo es que en el abdomen, cuando me voy a dormir, el abdomen está como un poquito así como palpitando, como haciendo una especie de vibración. Y esto es una señal de que el cuerpo no está regulado y se está yendo a una posición quieta y a una posición horizontal, y que no está siendo preparado para ese momento, para tener verdaderamente un sueño profundo. Y aquí entonces viene algo de preguntarnos, bueno, pero ¿qué puedo hacer
para regular mi cuerpo, para transitar de esa intensidad diaria hacia ese camino, hacia el sueño profundo, hacia el descanso verdadero. Para saber qué podemos hacer, a mí me encanta ir a la raíz del asunto. Y cuando tenemos las bases claras en nuestro cuerpo, podemos responder muy bien y de manera consciente a esos momentos de irregularidades que se nos esté presentando en la vida. Y para poder entender más el cuerpo, tenemos que tener, por supuesto, más información acerca de nuestro cuerpo. Y por eso te quiero hablar acerca del nervio vago. ¿Qué es este nervio? No tiene nada que ver con vago, sino que simplemente ese es su nombre y es un nervio que atraviesa casi todo nuestro cuerpo y que está en la parte, en la base del cerebro, que atraviesa además las dos partes del cuerpo, baja por la garganta, el estómago, conecta con tu diafragma, con tu estómago, conecta también con tus intestinos. Es decir, conecta a tu cerebro con casi todos los órganos de tu cuerpo. A partir de entender esto, de manejar esta información, ahora, ¿cómo esto se conecta con que yo voy a descansar mejor entendiendo acerca del nervio vago? Resulta que cuando regulamos, cuando activamos este nervio, el cuerpo responde y el sistema nervioso se comienza a regular, se comienza a equilibrar todo el desajuste que ha estado en el cuerpo. Pero ¿cómo podemos activar el nervio vago? Por supuesto, no se va a activar con pensamientos positivos o con decirle solamente al cuerpo, relájate. Este nervio se activa con la acción física de respiraciones profundas, con la acción física también del automasaje y sobre todo con el tarareo, con los mantras, con la vocalización. Si te pones a pensar, y como te dije al principio, el nervio está atravesando hasta tus cuerdas vocales, toda la parte de tu garganta está bajando por tu pecho, está pasando por tus pulmones, diafragma, está llegando hasta tu estómago, tus intestinos. Tus intestinos a su vez están considerados el segundo cerebro del cuerpo. Los intestinos están conectados con el cerebro. Todos estos órganos entonces conectados con el cerebro al tú activar ese nervio vago, al saber que tienes ese nervio en tu cuerpo, que además te va a permitir a ti llegar de manera directa a regular tu sistema nervioso, eso ya te da una información valiosísima que a partir de hoy puedes poner en acción, puedes activar para que paralelamente a todas las actividades que tú hagas en tu día a día, tú puedas tener esa transición hacia el momento en que tú te vas a tu camita a dormir y poder prometerle a tu cuerpo que va a tener un descanso verdadero. Hay veces en que también escuchamos así muy a la ligera, ay, necesito unas vacaciones para poder descansar. Y después escuchamos esto de, ay, necesito unas vacaciones de las vacaciones, porque las vacaciones en sí solas no te van a dar el descanso. Entonces, el sueño, o vamos a decir, el irte a dormir, no van a garantizar que tú vas a tener ese descanso profundo y verdadero. Son las cosas que tú hagas en ese interín las que van a tener una repercusión positiva en tu descanso o negativa, porque no te van a permitir de verdad tú recuperarte, restaurarte desde lo interno hacia lo externo. Además de saber que tenemos este nervio superpoderoso en el cuerpo, también podemos agregar rituales que sumen a nuestra vida para que sean un vehículo hacia el descanso. Por ejemplo, hay recomendaciones súper prácticas que puedes poner en este momento de tu vida en acción,
como por ejemplo estirar tu cuerpo de una manera súper suave en la cama, el sentir las partes de tu cuerpo cuando estás allí en tu posición horizontal lista para dormir. Cuando, por ejemplo, antes de ir a dormir, te preparas un tecito de lavanda o te preparas un té de romero, por ejemplo, que es una planta medicinal ancestral que te invito a probar, a que coloques en tus comidas, a que te prepares ese tecito antes de ir a dormir. Estás regulando, estás dándole vías alternativas al cuerpo para que no pase de un punto A un punto B así de acción sin sentir ese vehículo transitorio que lleve al cuerpo hacia el descanso, a cerrar el ciclo del día para poder entonces abrir espacio hacia el descanso, hacia que el cuerpo verdaderamente tenga su momento de profundidad, de sueño y de restauración. Y no sé, a mí me ha pasado que tú puedes también identificar en tu vida si esto te ha ocurrido, pero cuando tenemos un proyecto muy importante y finalmente lo entregamos, terminamos con esa actividad que nos tenía el cerebro ahí en hiperfuncionalidad, y entrega finalmente eso, pasa que muchas veces el cuerpo baja las defensas y te puedes enfermar, te puede dar gripe o puedes entonces estar así como en una cura de sueño que duermes todo el día y puede el cuerpo seguir sintiéndose cansado y drenado. Y todo esto es una respuesta, una señal que podemos leer fácilmente y obviamente de cómo el cuerpo estuvo atravesando un periodo de estrés, cómo se estuvo sosteniendo en esa línea delgada de hipervigilancia, de alerta máxima. Y luego cuando se suelta cuando uno suelta la responsabilidad, el cuerpo entonces puede descansar. Ahora, imagínate que tu día a día, tú sin darte cuenta, puedes estar viviendo entonces esos momentos de alta intensidad, pero no dándole ningún tipo de ritual, ningún tipo de rutina de estiramiento corporal a tu cuerpo, ningún tipo de restauración real para que ese cuerpo de verdad pueda pasar hacia un estado profundo de descanso. Identificar estas realidades en nuestra vida van a ser un cambio profundo, porque una de las cosas que yo siempre digo es que muchas veces nuestro estilo de vida hace que vivamos allí en un piloto automático donde no nos damos cuenta verdaderamente lo que hacemos con nuestro cuerpo y las consecuencias que el no darse cuenta generan en nuestra vida. Algo que yo valoro, que identifico como una profesión que admiro muchísimo y que yo digo yo no podría hacerla, es ser médico. El tener que pasar, yo tengo una amiga doctora y ella me ha contado acerca de su periodo cuando estuvo haciendo residencia como estudiante. Luego de toda esta etapa que todos los médicos tienen que cumplir con guardias, a veces están allí guardias de 24 horas o más, y te das cuenta que están esos cuerpos que uno se dice, bueno, pero ¿cómo hacen para tener que estar con ese cerebro súper activo, súper pendiente de poder mantener la vida de pacientes y en qué momento duermen y se recuperan? Entonces, tú allí te das cuenta que el cuerpo es de costumbres. Si tú no tienes un estilo de vida como por ejemplo un doctor que tiene este cumplimiento de horarios tan específicos y tan particulares, pero tu otro estilo de vida puede estar poniendo así como en alerta máxima a tu cuerpo
sin que tú te estés dando cuenta. Y yo siempre digo, uno no se da cuenta de las cosas y sobre todo con el cuerpo, porque el cuerpo pasa que el cuerpo responde, está ahí, ¡dum! Los músculos actúan y responden y es súper fiel con nosotros ese cuerpo mío, ese cuerpo tuyo. Y bueno, tenemos es que estar pendientes, tenemos que estar nosotros también en un modo alerta positivo de estar sabiendo cómo estamos tocando ese suelo, cómo está el peso del cuerpo, cómo está la mandíbula, dónde están nuestros hombros, cómo está nuestra postura. Lo que siempre te menciono en los episodios del podcast, el darse cuenta constantemente de lo que tu cuerpo te está diciendo, el darte cuenta de cómo estás viviendo tu día a día, cómo estás empleando tu tiempo y cuál es la relación de uso del cuerpo y de recuperación del cuerpo para que pueda haber un descanso real. Ahora, yo te invito a esta siguiente parte del podcast, que es el momento movimiento. Aquí siempre tienes la oportunidad de recuperar, de reconectarte con la musculatura de tu cuerpo, con tu respiración, y eso es lo que vamos a hacer en este instante. Si tú no puedes hacerlo porque estás en tu trabajo, porque estás en tu carro, lo puedes hacer más tarde, antes de ir a dormir, como un perfecto ritual, inicio de ritual para tu descanso profundo. Quiero que encuentres una posición súper cómoda. Si estás de pie, mantén allí esa sensación de conexión con el suelo. Si estás caminando mientras me escuchas, siente cómo las pisadas están súper conectadas y suaves con el contacto del suelo. Y si estás acostada, acostado o en una posición sentada, simplemente siente cómo ese cuerpo se relaja y cae y se conecta con esa superficie. Respira profundamente y vamos entonces a activar ese nervio vago que físicamente va a darte la posibilidad del descanso profundo. Quiero que inhales profundamente, que coloques todo tu cuerpo en una posición cómoda y al momento de respirar, quiero que inhales en 8 segundos y exhales en 8 segundos. Lo hacemos, te acompaño. 8 y soltamos. Siente ese momento de la exhalación, que es tu instante, ese micro momento que le regalas a tu cuerpo para soltar. Si la exhalación es algo que sale de tu cuerpo, haz esa asociación con algo también que se suelta en tu cuerpo. Si estás durante mucho tiempo sosteniendo, apretando algo en tu cuerpo, puede ser un músculo, puede ser una emoción, puede ser un momento, una tensión. Permítete con la inhalación poder tomar un impulso que conecte profundamente con tu cuerpo y con la exhalación tomar ese instante para soltar y relajar cualquier tensión que esté acumulándose en el cuerpo. Te invito a respirar nuevamente, a sentirlo profundamente y a tomarte el tiempo que para ti sea necesario de esa repetición constante de tu inhalación, que en este momento la estamos haciendo únicamente por la nariz, usando la inhalación por la nariz y la exhalación también nasal. Siente en este momento una paz,
Siente como una tranquilidad que se proyecta y que va también a caer hacia tu estómago. Uno de los puntos también donde los nervios, donde las tensiones se concentran sin que nos demos cuenta. Allí en el estómago, esa bolsita que recibe todo, está también recibiendo nuestras emociones. Así que te invito a que a través de la respiración puedas encontrar ese puente con tu estado de tranquilidad. Ahora quiero que masajees el centro de tu pecho y vamos a hacerlo colocando los dedos juntos, así como si estuviésemos uniendo como un capullito a nuestros dedos. Y vamos a masajear ese centro, ese punto un poquito cóncavo, que es donde está tu esternón, pero que al mismo tiempo vamos a activar una glándula, que es la glándula del timo, y que vamos a hacer un movimiento circular sobre ese punto. A veces sentimos un pequeño dolorcito, aparte hay muchas terminaciones nerviosas en esa área porque está toda el área del pecho, pero es una zona muy sensible, muy específica y donde también se concentra muchísimo la tensión y esos estados de alerta corporal. Sigue masajeando en forma circular esa área y permítete ahora sentirla en combinación con tu respiración profunda. No necesitas en este instante hacer una cuenta de 8 segundos de tu respiración, de tu inhalación y exhalación, sino que simplemente te des cuenta que tu respiración está allí activa. Tu diafragma, siente tu abdomen. Y ahora vamos a cambiar de esa circularidad, vamos a hacer unos toques, como como si estuvieses tocando una puerta y estás tocando una puerta de activación hacia esa glándula del timo, pero estamos creando una vibración que al mismo tiempo conecta con tu pecho, conecta con tu estómago, con tu esternón y sobre todo si en este momento cambiamos el ritmo de ese toque y lo hacemos un poco más largo y lo llevamos ahora un poquito más hacia arriba, justo allí en la parte donde termina la parte de tu garganta, de tu cuello, podemos lograr encontrar una conexión con la vocalización. Y te invito en este momento a abrir las cuerdas vocales y a decir solamente la letra A. Vamos a hacer la letra A al mismo tiempo que tocamos y le damos esa vibración al pecho. Y vamos a ir subiendo y bajando, dando los toques, yendo un poco más hacia abajo del esternón y luego subiendo cercano a esa base de la garganta. Vamos a probar, seguimos diciendo la letra A. Ok, aquí vamos entonces soltando tensiones, nuditos internos que se van acumulando. Y aparte, la vocalización, la garganta, todo este tarareo, toda la pronunciación de mantras te van a conectar profundamente con el nervio vago. Y ese nervio va entonces a ayudarte a activar, a ayudarte a regular tu sistema nervioso para lograr ese descanso profundo que anhelamos. Ahora te invito a hacer un mantra, que es un mantra que ya todos conocemos y que hemos escuchado siempre, que es el OM, O-M. Quiero que sientas la vibración de tus labios al pronunciarlo. Inhala profundamente por la nariz. Puedes dejar las manos donde prefieras y quiero que digas entonces el mantra. En la inhalación vamos a inhalar y en la exhalación quiero que digas el mantra.
Inhala profundamente. Vocalizamos. Hay una vibración que sientes en tus labios, pero es una vibración que también sientes desde adentro. Te invito a practicar el mantra las veces que quieras. Y ahora, después que practiques esto, te dejo otro sonido sanador de tu cuerpo que te va también a conectar profundamente con tu sistema nervioso. Y vamos simplemente a decir, a usar a nuestra exhalación como vehículo, nuestra respiración, inhalación como impulso. Y vamos a decir shh, como si quisieras callar el ruido de algo o de alguien. Vamos a inhalar profundamente por la nariz. Y en el momento de la exhalación vas a pronunciar el sonido sanador. Esa exhalación que acompaña el sonido de relajación produce un efecto totalmente de relajación en tu cerebro y de ligereza corporal. Si no lo sientes en este instante, recuerda que todos los cuerpos no son iguales y que hay momentos en los que el cuerpo no está abierto, no está preparado para un tipo de activación, para un tipo de información. Solamente necesita un proceso de repetición, un proceso también de familiarizarse con un tipo de ejercicio, con un tipo de práctica, con un tipo de ritual corporal para que comience el cuerpo a obtener resultados y sobre todo a identificar cosas y cambios internos. Ahora, para finalizar este momento movimiento, te dejo con un punto de acupresión, que por supuesto me encanta incluirlos en todas mis actividades de Body Tells, y es el punto que vas a encontrar justo en la parte interna de tu muñeca. Justo allí ese punto que conecta con el pulso de tu cuerpo. Usas los 2 dedos de una mano y los colocas allí en ese punto donde puedes sentir tu pulso y comienzas a sincronizarte, a coordinarte con tus pulsaciones y a sentir cómo puedes regularte con tu respiración también al mismo tiempo y cómo las pulsaciones también pueden ser reguladas, pueden ser, si el cuerpo está muy acelerado, también cómo puedes calmar y llevar ese cuerpo tuyo hacia un descanso profundo. Ya sabes, allí justo donde sientas el pulso, en esa partecita interna de tu muñeca, allí dejas tus 2 dedos sin hacer ningún tipo de presión profunda, simplemente esa presión necesaria y justa para sentir el pulso de tu cuerpo. Este ritual de vehículo hacia un descanso profundo lo puedes hacer a diario, lo puedes incorporar en cualquier momento de tu día, antes de hacer una presentación, antes de esa reunión importante, porque no solamente nos va a ayudar este tipo de prácticas con un descanso profundo, sino que también nos va a ayudar a vivir en un cuerpo arraigado, en un cuerpo que tiene una conexión profunda con sus partes y a un cuerpo que está constantemente regulando su sistema nervioso. No necesariamente tenemos que llegar a momentos de tensión y a momentos de estrés
para poder ir y darnos cuenta de cómo está el cuerpo y buscar regularlo. Constantemente nuestras prácticas diarias de conciencia corporal, de habitar nuestro cuerpo, de darnos cuenta cómo está el cuerpo, nos ayudan a que podamos verdaderamente vivir un estilo de vida que sea más presente, más de sensación corporal y sobre todo de entendimiento de lo que están haciendo las partes de mi cuerpo y de lo que está pasando internamente en mis emociones, sabiendo que si mis emociones están allí revueltas, yo me voy a llevar todo eso a la cama también cuando me vaya a ir a dormir. De que si mi vida está patas arriba y tengo un pequeño desastre de trabajo, de todos los proyectos que tengo y tengo ahí un nudo que está haciendo mi vida así de cuadritos, todo eso me lo voy a llevar también a la cama y se va a ir conmigo a dormir. Cuando entendemos esa idea tan simple, comenzamos a prestar atención. Ese es el secreto y la clave para lograr ese puente hacia la verdadera forma de habitar el cuerpo y de lograr ese descanso profundo tan anhelado que nos lleva la mente a cuando éramos niños, dormíamos, descansábamos y nos levantábamos allí listas y listos, así como te decía al principio del episodio. Entonces ya sabes que todo lo que hagas de manera consciente con tu cuerpo, de respiración, mantras, rituales corporales donde hagas tus estiramientos, automasajes, acupresión, todo lo que tiene que ver con esa activación desde lo interno hacia lo externo es un gran favor que le estás dando a tu cuerpo para que pueda lograr ese descanso precioso, ese descanso máximo y que tu nivel de energía sea verdaderamente al nivel de las exigencias que tú pones a tu cuerpo a diario. Te recuerdo que si este episodio puede servirle a alguien más que seguramente conoces, bueno, compártelo. Además, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y déjame un comentario aquí abajo para saber cómo está tu sueño, cómo estás descansando, qué está tu cuerpo diciéndote a diario o qué tipo de exigencia le estás poniendo a tu cuerpo sin que tú verdaderamente te estés dando cuenta. Y comienzas a salir de ese modo alerta y de vigilancia y comienzas a vivir más en el modo presencia y en el modo habitar tu cuerpo. Gracias por acompañarme en este episodio tan especial que espero que te haya inspirado y bueno, recuerda que nos vemos la próxima semana por aquí, por el canal, por Body Tales o por cualquier plataforma de podcast. Te mando un gran abrazo, un beso. ¡Mua! Chao.